y le doy la bienvenida a Gabriela Sotomayor desde Ginebra y ahora está en un escenario. ¿Dónde estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy Pues mira, bien. ya te estoy copiando la cosa de las Ya fotos. vi, ya vi. Y entonces, pues también para que los rapidines conozcan un poco de en dónde estoy aquí, en cómo es el Palacio de las Naciones. Y esta es la sala de desarme, lo que está a mis espaldas. Es la Ajá. sala de desarme en donde se negocian pues todas las cuestiones de desarme nuclear, desarme biológico y bueno, algunos tratados. Entonces, bueno, Ya. pues este es el escenario. Muy bien. A ver, pues termino el reporte y luego platicamos del tema que tú traigas. Bueno, Claro. ayer, pues la ministra Loretta Ortiz acusó recibo de la solicitud del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para sesionar con solo 4 comisionados. Bueno, pues le cayó a Loretta Ortiz, ya sabíamos que Loretta Ortiz iba a decir que no. Y entonces el instituto presentó su controversia constitucional y Loretta Ortiz, como ya esperábamos, dijo, no, no pueden sesionar. Entonces, pues, un paso más a la destrucción del INAI. Entonces, era de esperarse. Ayer empezó una campaña contra la ministra Piña, ya que hablamos de los ministros. Ayer el Frente Nacional Obradorista, cualquier cosa que eso sea, con sus 10 militantes más feroces, instaló una mesita para que juntar 150,000 firmas, ¿sí? Entonces, ya la ministra Piña había solicitado que la Guardia Nacional y la policía de la ciudad, pues, cuidara las instalaciones de la Suprema Corte. Este Frente Nacional Obradorista, que bien haría, como ayer sugerimos, repartir limonadas y dar panes para ver si alguien se les acerca, en fin, este Frente Nacional Obradorista está amenazando con impedir la entrada de los ministros y lo que ellos dicen es que van a estar insistiendo en que se vaya la ministra Piña porque pues es una ministra rata y corrupta, así de lenguaje fino es. Y bueno, simplemente para terminar y ya entrar al tema de Gabriela, les diré que la economía mexicana se desacelera. Sí, arrancó enero bastante bien, ahorita les digo cuánto, pero en febrero solo creció 0.1% mensual, es decir, con relación a enero del año pasado. Entonces, en enero creció 0.62 y en diciembre había crecido 0.41. Entonces, pues sí, el INEGI y los expertos dicen, no esperábamos que se desacelerara tan rápido. Esto lo dijeron pues varios expertos, ya saben que las casas de bolsa, los inversionistas, pues están muy atentos a estos números porque pues dice el gobierno que vamos a crecer a 3% y todas las demás organizaciones, ¿sí? La que usted cree que quiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco de México, la OCDE, todos dicen, México, pues sí, no va a crecer tan poquito, pero va a crecer 1.5, 1.6, en eso está. Bueno, y con esas noticias le damos entrada a Gabriela. Gabriela, ¿qué tema traes hoy? Pues mira, lo que pasa es que no te escuché al principio, perdón que me enlacé un No poquito te tarde, preocupes. pero la cuestión es que lo que más me llama la atención ahora, antes de entrar al tema que te quiero comentar, pues es este parte médico que dieron en la mañanera el día de hoy el secretario de Salud, Alcocer. Ujú. Y te voy a decir una cosa, que es verdaderamente triste y vergonzoso, en mi opinión, que den un parte médico de esta manera. O sea, le dieron paracetamol, está aquí o sea, digo, me acuerdo de reportes médicos o partes médicos que han hecho para otros presidentes en otros países y se pone al frente el equipo médico que está atendiendo al presidente, dice a qué hora se le dio tal medicina, cuáles son el estado, cuáles ha sido, incluso la presión arterial, pero con detalles. Entonces, sí me pareció realmente como patético
el parte médico que da Sí. el secretario de Salud, como si, bueno, no nos importa la salud del presidente, cuando es una cuestión de vital importancia para todos los mexicanos, independientemente de si les gusta el presidente o Así no, es, así la es. salud del presidente y esta opacidad que hay en el gobierno y la mentira como principio, ¿no? O sea, no, pues no está, no va a cancelar la gira, no, pues sí la canceló, no, pues, o sea, todo esto me parece realmente, o sea, que no corresponde a un país como México. Y luego también estaba escuchando a Zoe Rodríguez, el que es Robledo, Robledo. Robledo, perdón. Zoe Robledo, perdón por la equivocación, hablando de las medicinas en México. Y, o sea, como yo estaba escuchando, pues no hay ningún problema de desabasto, Así es, según todo él. está increíblemente bien, Es- o sea, ya ni nos preocupamos. Cuando yo he estado viendo que hay una trampa porque están recetando medicamentos que sí se tienen y entonces no hay una ausencia de medicamentos o una carencia de medicamentos, pues porque las recetas están surtidas. claro. Cuando hay allí como algo medio chueco, no sé cómo lo ves tú. Sí, mira, ahora sí que de experiencia propia, porque yo soy paciente del ISSSTE, soy derechohabiente. Ujú. Entonces, mira, yo la primera vez, y llevo denunciándolo meses, o sea, un día saca el doctor y dice, a ver, esta es la lista de medicamentos que no puedo recetar porque no hay. Sí, así. Entonces sacó su lista, dice, fíjate, no hay aspirina, no hay paracetamol, o sea, imagínate. Bueno, y entonces caché el truco. El truco es no, le dices al paciente que no le van a hacer la receta porque no hay ese medicamento y entonces la receta no queda como no surtida, o sea, no se registra. Y entonces, por supuesto, surtes lo que hay y entonces tu porcentaje de surtimiento pues, crece. ¿Sí? Ayer se denunció en el Reforma que ahora sí que hasta mensos son, que les mandan a los doctores por WhatsApp un recado de los medicamentos que no pueden recetar porque no hay. Entonces, pues los doctores agarraron y se los enseñaron a los periodistas. Miren, miren, me los mandaron. Entonces, no hay medicamentos, por ejemplo, para cardiopediatría. O sea, hay 2 o 3 medicamentos. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues el truco es, cubrimos el 98% de la demanda. No, no, lo que pasa es que no se hacen recetas de medicamentos que no tienen. Y este dato que acabo de dar de los 45 millones de recetas no surtidas desde el 2018, pues es un dato demoledor, porque nos quejábamos, y yo sí me quejaba de Peña Nieto, porque a veces no había medicamentos. En el último año de Peña Nieto, 1 millón de recetas no surtidas. Y en el primer año de López Obrador, sin pandemia, 4 millones de recetas no surtidas. Y de ahí para el Real se fue creciendo. Entonces tienes toda la razón. Sí, y además también había escuchado que hay una escasez muy preocupante de medicamentos para males o padecimientos psiquiátricos, y eso es bastante grave. Y relacionado a todo esto de la escasez de medicamentos, es lo que yo te quería hablar hoy, y es de este informe que sacó UNICEF, en el que habla de que en todo el mundo hay 67 millones de niños que no tienen vacunas, de niños recién nacidos que no tienen las vacunas tradicionales, la polio, varicela, sarampión y todas estas vacunas que son súper, bueno, son necesarísimas, pero son muy fáciles de conseguir, o sea, no es nada difícil. Pero lo preocupante que encontré es que en este informe, pues la región de América Latina, pues ha perdido muchísimo de lo que tenía adelantado. Y la región de América Latina ya está más o menos a la par que África. Entonces, esta escasez es tremenda, pero dentro de América Latina, lo que es escandaloso es México.
Y entonces México había tenido y ha tenido por tradición siempre una campaña de vacunación para los niños pública que llega a todas partes o llegaba o solía llegar. O sea, no había estos problemas de solamente cuando las mamás verdaderamente no podían ir a vacunar a sus hijos, pero en México hay una bueno, no sé cómo decirlo, hay una creencia muy sólida en las vacunas. No Así es es. un país que haya un escepticismo de las vacunas, al contrario, No hay. las personas son muy susceptibles a esto. Entonces, en México, el problema, no, y bueno, se están escudando en la pandemia, pero no es así. Así como hay una escasez de medicamentos, tampoco compraron las vacunas suficientes para los niños. Entonces, en México hay 500,000 de niños cero. Esto según UNICEF. Y niños cero quiere decir que tienen cero vacunas. O sea, no los han vacunado de nada. Imagínate el peligro que hay de que enfermedades que ya se erradicaron las vuelvan a padecer los niños en México. Y los que más van a sufrir son los niños que tienen, que nacen en los hogares más necesitados. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención y no sé qué tan mediático haya sido esto en México, pero a mí me pareció un punto que habría que destacar. Pues no fue, desgraciadamente no fue tan mediático. López dice que hay suficientes vacunas, lo dijo en una mañanera. Este informe de UNICEF, pues es preocupante. Creo que Brasil también está en una situación similar. Pero ¿qué propone UNICEF? ¿Qué les está proponiendo a los gobiernos, Gabriela? Pues lo que le está proponiendo UNICEF es ponerse al día de inmediato. Entonces, está ofreciendo enviar vacunas, está ofreciendo ayudar a los países, pero la cuestión es que el país tiene que pedir la ayuda para que Claro. UNICEF se las dé. Pero sí, UNICEF está diciendo, estamos al pendiente de que 67 millones de niños no tienen acceso a las vacunas y están dispuestos a ofrecer las vacunas que hagan falta a los países que las pidan. Lo que yo no sé es si el gobierno de México las va a pedir, porque hasta el momento no las ha pedido. Y no les ha pedido. Mira, por edad, a mí me tocó cuando iban a vacunarte a la escuela. O sea, Sí, ni nos preguntaban, o sea, decían, a ver, hoy es vacunación, y nosotros decíamos, ¿y eso qué es? Entonces nos formaban, a ver, su bracito, y pac, 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 y a todos. Y llegaba uno con, la mamá tampoco sabía, ni el papá, o sea, llegaba uno ya vacunado, el gobierno no te preguntaba si quería. Supongo que ahora eso causaría mucho relajo y muchas críticas, pero gracias a eso, y como tú dices, pues México era un país que se preciaba de una vacunación casi al 100% en las vacunas, pues, ¿qué será? Básicas, ¿no? pues sí. Y la verdad es que yo sí quería sacar esto aquí en el rapidín porque pues decirle a las mamás que nos están viendo que vacunen a sus hijos, a sus vecinas, que les avisen, que les digan que vayan y pidan la vacuna porque es importantísimo que los niños recién nacidos estén al pendiente de su cartilla de vacunación y que no queden atrás de sus tratamientos. Es muy importante que las mamás que nos están viendo pues se pongan las pilas porque tienen todo el derecho a pedir estas vacunas para sus niños. Claro. Fíjate que además hay otro impacto, la migración. La migración puede potenciar algún contagio fuerte, sobre todo cuando viene, bueno, a México han llegado pues gente de donde quieras, o sea, Haití, Cuba. Cuba dices, bueno, no hay tanto problema porque ahí hay vacunación, pero Haití, por ejemplo, no. Guatemala, El Salvador, Honduras, recientemente Nicaragua con las expulsiones, tenemos venezolanos, en menor medida, pero también existe población africana que ha llegado a México. Entonces, yo tengo la impresión, pues no sé qué impresión tengas tú desde allá, que no hay controles sobre la salud de la persona migrante, porque si los encierran, digamos, no les dejan pasar,
pero no les dan acceso, o sea, no revisan si tienen vacunas, no revisan si vienen enfermos, y eso pues, puede ser un foco de contagio brutal, ¿sí? Un poco de contagio tremendo, porque, claro, lo que piden pues los organismos de refugiados y de migrantes internacionales de aquí de Ginebra es que los servicios de salud se ofrezcan, así como los de educación, pero sobre todo los servicios de salud se ofrezcan de manera gratuita, accesible a todas las personas que están en movilidad en un país. Entonces, en México, pues no es que nada más los encierran, sino que no les dan absolutamente ningún servicio médico. Sí, no, Si no hay medicinas para la población, ahora imagínate para los migrantes. así Los es. migrantes, digo, si quieres, digo, ahorita ya el tiempo se acaba, pero si quieres, le dedicamos después un buen tiempo a hablar de migrantes, porque pues sí vale la pena hablar sobre esto y sobre todo con la situación en México y después de esta tragedia de los 40 migrantes que fueron calcinados porque no encontraron las llaves y los dejaron encerrados Sí, en no, Ciudad eso es Juárez. terrible. Mira, sí, hablemos de los migrantes, me parece un tema importante. Ujú. Ayer entrevistamos a un experto, a Tonatiu, siempre se me olvida su apellido, el doctor Tonatiu, que era director del COLEF, Sí. ¿sí? Que acaba de escribir un libro interesante y aprovecho para recomendarte lo que se llama México Transterritorial, porque él dice que los mexicanos, de acuerdo a las leyes, no solamente son los 130 millones que vivimos aquí, sino pues los que viven en primera generación que se fueron a Estados Unidos, en segunda generación y en tercera generación. Y estamos hablando pues de 170 millones de mexicanos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el Estado no vigila, no cuida y no tiene ninguna política hacia los mexicanos. O sea, tú ya te fuiste a Ginebra. O sea, para ti, en tu caso, el gobierno ya dice, no, la borramos de la lista. O sea, ella ya no está. Sí, y dices, bueno, pues tú te fuiste en una situación distinta, pero la gente que se va en una situación de buscar refugio, buscar trabajo, etcétera, pues esa también la tachan de la lista, esa, pues quién sabe, ya no está. Entonces hablamos de eso, va a ser una entrevista que va a pasar mañana, miércoles, en la noche. En fin, ¿te parece que leamos comentarios? Claro que sí, Jaime. Bueno, pues vamos a ver. Me tengo que acercar porque estoy muy ciego, entonces ahí va. A Yo ver, también. aquí está Miriam Morrala, Luigi Mun, Angélica Ramos Méndez, Flavio Valadez, Claudia de la Mora, Ana Laura Bedoya, que nos saludan, Marne Franco, Rebeca Galván, Ana Laura Bedoya otra vez. Ya están dejando, tenemos 243 likes, por favor, lleguemos a 350. A ver, Claro, está, denle like. por favor, María del Carmen Picasso, Roger Bobbitt, Angélica G. Albo, buenos días, Jaime, presente como todos los días, gracias por mantenernos informados. Claudia de la Mora dice, la ciudad también cambió mucho a partir del sismo del 85, cierto, cambió muchísimo. Ana María Wong, Marlet Viveros, buenos días, like 3, saludos Jaime y todos los rapidines. Muy cierto, Jaime, como lo predijiste, salió Alcocer a decir que el presi estaba con COVID-19, pero bien, eres brujo. Pues no, es que, miren, aquí ya les dije que no hay que especular. Simplemente, si el presidente tiene algo peor, pues nos vamos a enterar tarde o temprano. O sea, hay cosas que no sé. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Que sí, que no, que, etcétera. Rocío Zacatecas, aquí está, Alex García, Telma Gallardo, Estela Vaca, Federico Castro Rayas desde Nesa, Rosalba Guedea, que recomienda que den like, ya llegamos a 268. Dice, sigo celebrando sin el doble K. Lucía Schroeder, hola hermosa llamada familia Rapidina. Betty Du, buenos días Rapidines. ¿Quién más? Dice, aquí está Don Kerry, saludos a todos, menos allá saben quién. Bueno, ok. Bueno, Irma Díaz, no lo saludamos porque no lo vemos, ¿sí? Dice, sí, tienes razón, ¿eh? O sea, la mañanera estuvo más aburrida, o sea, Estuvo espantosa. no sabe qué hacer el secretario de Gobernación, No sabe ¿sabes? qué hacer. Y sabes una cosa que también veo, que se comen el tiempo. Entonces,
hablan y pasan y dan sus reportes, y este de Cofepris, este cubano que está allí, y bueno, todas estas personas que pasan y dan una cantidad de información de que 5,000 metros cuadrados y que si no sé qué tanto desea soy Robledo, y y entonces lo principal, pues no lo dicen. Entonces ahí sí, esa trampita como que, bueno, en Pues, fin. pues mira, ayer hubo 17 funcionarios dando informes. ¡Qué horror! 17. ¡Qué Y, horror! y algunos nada más llegaron casi a decir una frase. Y decir bla, 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 ya. Ahora, lo que yo decía ayer, y no sé si es tu impresión, esto demuestra una cosa muy grave para la 4T. La 4T no existe. Sin López Obrador, ni Morena, ni la 4T existen. No saben qué hacer. O sea, hoy, otra vez, el secretario de Gobernación, como tú dices, llenó el espacio con informes. Pero bueno, Sí, y además imitando a López Obrador, ¿no? O sea, se para igualito que López Obrador atrás del que está hablando, o sea, lo imita perfectamente bien en sus movimientos y todo, y lo trata de emular, ¿no? Así como habla López Obrador, pero el pobre sí no tiene ningún, no sé, ¿cómo decir? Pues su personalidad, imagínate no, no tiene. maneras todos los días con él, bueno, me da algo. Espero que no. A ver, dice Yomera, nos saluda, Rosalba Guedea saludando. Telma Gallardo dice, Jaime, me gustan sus comentarios. No puede estar en vivo siempre, pero nos ve. Rosalba Guedea da los datos por si quieren aportar recursos al Rapidín. Nos da todos los datos. Gracias. ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Dora Camacho. Buenos días. Dice, buenos días hasta Ginebra, dice Dora Camacho. Sí, ¿quién más? Bueno, allá no son días, ¿verdad? Pero buenos días. Ve Alicia Fierro, buenos días, Jaime y Rapidines. Una pregunta, Jaime, ¿la receta de mermelada de tocino se revuelve en qué? No, miren, es que di una receta de mermelada de tocino, es para hamburguesas. Es para hamburguesas. O sea, pones tu pan, le pones la hamburguesa y le pones la mermelada de tocino. Y luego te pones a dieta 2 semanas, ¿no? Bueno, Oye, Jaime, pero nada más sí, de lo que me estabas diciendo, sí te quería decir que la comunicación de la 4T es verdaderamente nefasta. O sí, sea, claro. no saben cómo comunicar, qué hacer. O sea, si no está el presidente hablando, o sea, esto es realmente como para que lo revisen, porque Es muy no tienen grave, estrategia, muy grave. nada, y la mentira por principio. O sea, esa es su estrategia, mentir. Es, O sea, realmente, bueno, sí, sí, es opaco, es mentiroso y no hay, fuera del presidente no hay comunicación. O sea, bueno, la razón que dio el presidente cuando desecharon Notimex, después de ah, más de un año de tener a los trabajadores allá afuera en la calle. Pues la razón es, ¿para qué queremos Notimex si hay mañaneras? Ese fue el argumento del presidente. sí, sí, lo escuché. Bueno, Frances Cuellar, desde Guadalajara, buenos días. Tenemos muchos comentarios. Roger Bobbitt, no, Jaime, no es por ineficiencia. Lisa y llanamente es negligencia. La razón que genera el desabasto de medicamentos, en verdad creo que es deliberado. Híjole, pues si es deliberado es más grave de lo que yo digo. Pues Manuel más Camargo, sí es más grave, pero yo digo que es ineficacia, ineficiencia, falta de planeación. digo, porque llama la atención, por ejemplo, que en un país como Venezuela hay una escasez de medicamentos, hay una escasez de alimento, y por ejemplo, las personas que son leales al partido del poder, sí reciben Sí, alimentos y sí reciben medicamentos, o sea, que utilizan el alimento y la salud como digamos, un arma política así eh, es. contra los que no están en su favor. Entonces, pues ojalá que esto no está pasando en México, pero ojalá que no lo estén pensando. Y ya por último, lo de Notimex, le comentaba yo a Tereval en el Rapidín anterior que yo trabajé en Notimex
Y esta semana escribí una columna en Eje Central para los que quieran leer, después te mando el link, que se llama San Juaniza, y es sobre, es sobre la San Juaniza que les puso San Juana Martínez a los trabajadores de Notimex, y en esto que es totalmente arbitrario de haber cerrado una agencia de noticias del Estado, porque no es del gobierno, es del No es Estado, del es de los gobierno. mexicanos. Y bueno, es como si Estados Unidos quiere cerrar AP o China quiere cerrar Xinhua. No, digo, no creo que sea la política de cerrar una agencia de Estado, o que en Reino Unido cerraran la BBC. Sí, O claro. sea, Sí, bueno, no. Y eso es un arma de doble filo, porque sí, la mañanera sirve para concentrar la información, pero si falta el presidente, todo se cae. ya lo vimos. Todo se cae. A ver, Gabriela, ¿dónde te podemos leer, oír, aparte del Rapidín los martes? ¿Dónde vas a escribir? ¿De qué vas a escribir? Si se vale saber. ¿Cuándo salen tus columnas, tus comentarios? Y mándalas. Solemos ponerla en las cajitas y además lo mandamos a nuestras redes sociales. Claro que sí, Entonces, pues adelante, Gabriela. claro. Échate un comercial, digamos. Pues muchas gracias, me lo he hecho con mucho gusto. Gracias. Mira, todos los viernes en Eje Central se hace un fin semanario, le llaman, que es un periódico impreso para el fin de semana. Entonces, en ese fin semanario de Eje Central yo escribo todos los viernes. Mi columna se llama Naciones Hundidas. Y bueno, precisamente, sí tengo sentido del humor, eso sí, eso sí. Qué bueno. O sea, te refieres a la ONU, pues. Sí, bueno, exactamente. Me refiero a Naciones Unidas, y bueno, pues como aquí estoy, pues aquí veo cómo todos los países se tropiezan. Y bueno, pues ese es el tema de mi columna, pero normalmente, bueno, sí escribo mucho sobre México. Y en esta ocasión, ahorita está en el portal de Eje Central mi columna, que como te comentaba es sobre Notimex y sobre la pésima gestión que tuvo San Juana Martínez del conflicto con el sindicato de Notimex, de los trabajadores de Notimex. Y también en esta semana, en la revista Proceso, está circulando ya un artículo que, si quieres, después lo comentamos la próxima vez, sobre esta falsa, ¿cómo se dice?, austeridad del gobierno de México con respecto, por ejemplo, a la cuestión de las representaciones de comercio en el exterior, porque pues por cuestiones me di cuenta que la Organización Mundial de Comercio aquí en Ginebra, pues no hay embajador, no hay embajador, no hay representantes comerciales, a todos los corrieron. Entonces no hay quien vaya a la Organización Mundial de Comercio a defender los Qué intereses bárbaro. comerciales de México. Pero no nada más eso, sino que también cerraron Washington, también cerraron Bruselas, o sea que no hay comunicación ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni tampoco en Tokio. O sea, no hay negociadores ni representantes comerciales en estas ciudades, en estas representaciones, y cerraron. O sea, no hay gente, no hay expertos que te contesten el teléfono. Y las dejaron abiertas las oficinas porque hay austeridad y no podían despedir a los trabajadores locales porque les salía Claro. muy caro. Sí, claro. Entonces, está la que te contesta el teléfono y etcétera. Me parece una situación, pues no porque el comercio sea importante, nada más dijo. Sí, Y fíjate que es una óptica del presidente. Ese es el problema. El presidente piensa que no necesita ese tipo de infraestructura. Lo ha criticado abiertamente, diciendo que era para recomendados, pero la Organización Mundial del Comercio es una organización muy importante, muy importante. Y el hecho de que no haya representantes mexicanos, pues obliga a los funcionarios de aquí a estar pendientes si pasa algo, a toro pasado, digamos. Entonces, sí creo que señalas un punto muy importante, Gabriela. Muy bien. Entonces, proceso de esta semana está ya. También está tu artículo sobre Notimex y vas a publicar este viernes, digamos, el de Naciones Unidas.
¿Alguna intervención en YouTube, en algo más? Pues no, mi debut es aquí contigo. Perfecto. y, No, y además y bienvenida, Gabriela, gracias por la información. gracias a ti. Y bueno, y nada más también escribo en Opinión 51, pero ya te contaré cuando salga eso cada 15 días, pero ya te contaré de esta plataforma que es solamente de mujeres periodistas, que es bastante buena.